capítulo 3, versículo 2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 al 6. Vamos a pedirle de mi derecha a la izquierda, de mi izquierda a la derecha, que lean un versículo. Primero Priscila, luego así, versículo, capítulo 3, versículo 2. Por favor. El que tiene oídos, oiga, termínalo. Entonces, otra vez, repito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, nos encontramos ahora en Sardis, en la ciudad de Sardis, según la lectura de la Biblia. Estamos considerando la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. Esta iglesia, hermanos, como no me gusta repetir lo dicho, porque yo sé que ustedes son inteligentes y están al tanto de lo que está sucediendo en la lectura, y hasta en sus casas pueden estudiar también. Pero quisiera puntualizar esto, hermanos, y hacer notar que el Señor no ve cosas buenas en la iglesia de Sardis. No alaba su trabajo, no alaba su espiritualidad, no alaba su constancia, no dice nada de esto en este punto acerca de la iglesia de Sardis, que va directamente a la exhortación, y en ella, hermanos, en ella hay una cosa, una palabra que el Señor, hermanos, le dice a la iglesia: terrible, horrorosa, definitiva. Dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta, o estás muerto, dice la Biblia. Hermanos, eso es terrible, porque si nuestra mente tiene que ir luego a un cuerpo inerte, a un cuerpo sin vida, a un cuerpo muerto, a un cuerpo que se terminó todo para esta persona. Y podemos también, hermanos, entender acerca de esto, hermanos, es que se acabó todo, las oportunidades, todo de poder estar, hermanos, viviendo con sus hijos, con su familia. Una persona muerta, hermanos, es una persona que queda borrada de la lista del padrón del registro civil. O sea, todo eso pasa, y mucho más con un muerto, porque este muerto debe de estar preparado para la sepultura, y no pasan más de 3 días cuando ese medicamento, esas pócimas que le ponen a los cuerpos para que puedan durar esos días, aguantar esos días en lo que llegan al sepulcro, hermano,
pues debe de hacerlo antes de los 3 días, porque después huele feo el cuerpo. Y eso pasa. Y Salomón dice en Eclesiastés, hermanos, que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta. Porque cuando uno está acompañando a las familias de este muerto, sea hombre o sea mujer, hermano, siempre uno se da cuenta de lo frágiles que somos en la vida. Y entonces como cristianos nos damos cuenta que la razón la tiene siempre nuestro Padre Celestial, que somos como neblina, que sale el sol y desaparece. Ese es un muerto. Y a esta iglesia, hermano, así se dirigió el Señor Jesucristo en su mensaje. Tú dices, tú te ufanas, tú crees, quien te ve fuerte físicamente, activo en el trabajo, haciendo tus quehaceres diarios y estando con tu familia, quien te ve vivo, quien incluso dice qué buen hombre, qué buena mujer, qué buena familia, qué buen cristiano, qué buena cristiana. Quienes dicen eso están equivocados, porque tú estás muerto, porque tienes la fortuna de caminar y traficar y andar, que te vean y que veas, de que disfrutes de la vida, pero para mí estás muerto. Y yo pienso en esto, hermano. ¿Cómo será una mente y un corazón muerto? Porque el espíritu no se muere en el cristiano, hablando del cristiano. El espíritu vive para siempre. En el cuerpo, en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro sentir, en nuestra necesidad de pedirle al espíritu que nos guíe a toda la verdad. Pero imaginen una mente muerta. Imaginemos, pensemos en un corazón sin sentimiento. Pensemos, hermanos, en un hombre que se cree vivo físicamente, pero el Señor le dijo que estás muerto. Como aquel rico que planeaba su vida a un futuro largo y decía, mucho tenemos para mucho tiempo, alma mía. Y el Señor le dijo, a la noche te mueres, a la noche te vas a morir, en la noche te quitan el alma que yo te di, y lo que juntaste con tanto afán, con tantos trabajos, con tantos sacrificios, ¿de quién será? Yo me pregunto cuando leo esto, ¿qué será? ¿Qué será de mi vida? Ahora, ¿qué será de mi vida espiritual ahora? Porque estos hombres estaban muertos, hermanos, espiritualmente, que es lo peor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, le decía, o se entendía, hermanos, por la manera de vivir tan sin propósitos de Dios, tan falta de unidad y de amor en esta iglesia. No compaginaban, no tenían relación los cristianos de Corinto, una relación como Dios quiere. Allí en el capítulo 11, versículo 30 dice que hay unos enfermos, pero otros ya se murieron. Y estaban en la iglesia. Aquí hay muertos en salud. Dicho sea por el Señor Jesús. Pero había otros que todavía había una esperanza. Por eso a esta iglesia, hermano, la entiendo yo como una iglesia moribunda. Y pensemos, hermanos, en la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis, hermanos, y la iglesia en general, con ese pensamiento hay que estar en la iglesia. La iglesia fue profetizada, hermanos, desde mucho antes de que nosotros
tuviéramos esta bendición, esta oportunidad de conformar el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo, hermano, dicho por Él, porque es el que ahora le dice este pasaje, en Mateo capítulo 16, hermanos, le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va a ser conmigo y sin mí. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos de ser tan contundentes en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento, hermanos, y en nuestro servicio a la iglesia? Porque conmigo y sin mí, la iglesia, hermano, va a prevalecer. Porque la iglesia de Cristo tiene un fin celestial. No los muertos, los vivos. El Señor Jesucristo prometió venir por la iglesia y va a venir. Y la iglesia lo va a esperar con toda esa expectativa de su venida. Va a venir por su iglesia. Y la iglesia va a estar conmigo o sin mí. El Señor, hermano, por eso el Señor Jesucristo les recomienda a los hermanos en Sardis. Por eso quiero que comencemos, hermanos, a ver estas palabras, estas frases del Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice: pero sé vigilante. Mire, hermano, el Señor ya eran unos cadáveres espiritualmente, pero sé vigilante. Sé vigilante. ¿A quién se lo decía, hermano? ¿A quién se lo decía? Pregunto. ¿A quién? Perdón. A la iglesia. ¿A todas? ¿A toda la iglesia, hermano? No, al ángel de la iglesia. Vigilante se le dirige a la iglesia, que vigile la iglesia. Pero lo que hablábamos, vigilante. ¿Quién puede estar vigilando su vida? ¿Quién puede estar vigilando su familia? ¿Quién puede estar vigilando su actitud? ¿Quién puede estar vigilando el buen decir de la sociedad? ¿Quién? Los vivos, hermano, los vivos. Y hablo de la sociedad y hablo de gente viva físicamente, estos sean cristianos o no sean cristianos. Uno debe de vigilar. Se le está diciendo, hermanos, a las pocas cosas que hay en Sardis. Vigilen, pónganse alerta, porque los que están muertos, esos ya no tienen remedio en el momento. No tienen remedio espiritual, pero ustedes que han guardado algo, vigílenlo. De eso se trata, que la iglesia sigue viva, de los vigilantes, de cómo está mi vida, cuál es mi actitud, cuál es mi proceder, cuál es mi forma de expresarme, cuál es la forma de servir. Vigílalo. ¿Para qué? Porque si no lo estás haciendo bien, rectifícalo. Vigílalo, ve, está al tanto de lo que hace. Date cuenta que cuando yo hice el diagnóstico, diría al Señor, hallé a alguien moribundo, hallé a alguien en coma, pero no muerto. Vigila. ¿Qué es necesario hacer para que tú puedas seguir viviendo? Porque a estos hermanos, este remanente o estos pocos hermanos que estaban en Sardis, hermanos, estaban en un gran peligro de muerte espiritual. Estaban, hermanos, a punto de contagiarse, hermanos, con los demás muertos. Vigila, no te contagies con las malas obras, no hay tus obras.
dice el Señor. No se contagie con su mal vivir, no se contagie con las cosas que no son de acuerdo al vivir de un cristiano, no se contagie. No nos contagiemos, hermano. Hay que estar vigilantes. Vigilantes. ¿Se acuerda usted de la Biblia? ¿Quién era un vigilante específicamente con trabajo específico? Más lo veíamos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes quién eran los vigías? ¿Saben ustedes quiénes eran los que cuidaban? A ver, sin ponerlos en evidencia, hijos, si saben y si la respuesta no es la correcta, está bien. ¿Saben ustedes quién eran los vigilantes del Antiguo Testamento puestos por Dios como una ley? No precisamente, el sacerdote tenía una función específica. Ahí voy, aunque no termina hoy lo que quiero decir. ¿Qué particularidad tenían las ciudades en aquel tiempo del Antiguo Testamento? Los atalayas, hermano. Los atalayas. Las atalayas. Porque toda la ciudad se fortificaba, hermano. Y ponían una atalaya allá encima. Y ese no dormía, que otros durmieran. Para dar, hermanos, la voz de alerta. Y la voz de alerta no era gritar, sino tocar una trompeta. Este cuidaba las propiedades de esa ciudad desde esa visión que tenía. Él cuidaba el ganado, él cuidaba a los reyes y él cuidaba al enemigo cuando se acercaba, hermano. Era atalaya. Y nosotros, hermanos, estamos puestos por nuestro Dios como atalayas. En un sentido de nuestra época, de nuestro tiempo, de nuestra manera de vivir como cristianos. ¿Y dónde lo vemos? ¿Cuáles son los atalayas? ¿Quién específicamente, hermanos, dentro de, fíjese que ahora nuestro Padre Celestial en Cristo nos llenó de bendiciones, de autoridad? Ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Ahora somos, hermanos, quienes tienen la responsabilidad, hermanos, de tener una autoridad en la iglesia de Cristo para organizar, no autoridad, para organizar, para que las cosas marchen bien, no autoritaria. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16? Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a todo ser humano, a toda criatura. Y aquel que cree y se bautice de la sangre. Ve y despierta al mundo como atalaya de Cristo. Despiértalo, avívalo, adviértelo que en la condición en que está ese mundo de pecado está muerto. Invítalo, anúnciale, dale tiempo y predícale el Evangelio para que se salve. Como un trabajo especial, y ese trabajo especial se lo dio a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo como un mandamiento primario. Después de todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Este es un mandamiento primario para los primeros servidores de Dios en Cristo Jesús. Ve y predícale al mundo, tócale, muévelo, contágialo. Sé ejemplo para el mundo, porque está muerto de sus delitos y pecados, dice la Biblia. Así estaba el remanente
El atalaya también tenía, hermanos, un trabajo muy especial. Y el que él hiciera su trabajo era el resultado. No solamente de estar vivos, no solamente de guardar la paz, no solamente de guardar sus propiedades, no solamente de estar despierto cuando la ciudad dormía. No solamente eso. Tenía una responsabilidad directa con Dios. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 30. Puede ser también el versículo o el capítulo 3, pero vamos al 33. Si no me vuelvo, porque luego me gana la confianza y ando poniendo algunos textos que no alcanzo a leer en el estudio. Ezequiel, ahorita le digo, para que no traigo para que me trabajo. Ezequiel capítulo 3, porque a lo mejor el otro no lo voy a encontrar. Dice la escritura, me dijo, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ¿no ve? 17 y 18. 17 y gracias. Dice, vamos a leer desde el 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Verdad? Así dice. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apreciado su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Este era el trabajo de Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya. Pero este atalaya, que el Señor así lo llamó, debería de entrar a la casa de Israel, esto es al pueblo de Dios, y predicarles que rectificaran su mal camino. Dice la Biblia, hermano, que si escuchaban o no escuchaban, si atendían o no atendían, hermano, él debería de despertar esa necesidad que tenían de ponerse a cuentas con Dios. Pero, dice también, hermano, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, dice la Escritura, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice la Escritura, demandaré de ti, de tu mano. Ahí, no solamente en ese sentido de ser vigilias o ser vigilantes de las ciudades, sino aquí el Señor lo puso como atalaya. Si una vez amonestado, una vez que enfrentó y le dijo al impío, al pecador, su condición delante de Dios, si el impío, hermano, no se arrepentía de su mal camino, va a morir. Pero si este no era amonestado, si este no era quien Ezequiel le predicara al impío, hermanos, entonces el Señor iba a demandar su sangre.
tú ibas a ser cómplice de la muerte de tu tío. ¿Por qué? Bueno, porque Ezequiel, hermano, no tuvo la delicadeza y no quiso obedecer a Dios de ir con aquellos pecadores a predicarles de su mal camino, que había esperanza. Cuando este impío no rectificaba, hermanos, mal, entonces la sangre, dice el Señor que dijo Dios, hermano, va a ser sobre él. La vida de él, la muerte de él, tú me lo sabes. Yo te hago cómplice, yo te hago responsable de la muerte de él. Estaba en un grave problema, no Ezequiel, cumpliera o no, ya tenía, hermanos, designado su fin. No, el problema es arte. Había un gran problema de contaminación. Había un gran problema de un grupo, de un remanente de alguien que quedaba, hermanos, pero estaban muy enfermos. Estaban en coma. Por eso el mensaje es ser vigilante. Hay que estar alerta en ese sentido de cómo estamos llevando nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. Porque otra vez Pablo le dijo a los corintios, hermanos, que había unos enfermos y otros que ya estaban muertos espiritualmente. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro dice, hablando de vigía, hablando de estar alerta, hablando de estar despiertos espiritualmente, el apóstol Pedro dice en su primera carta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es que el diablo, hermanos, Satanás, el que no duerme, ese es un vigía del mal. El que no duerme anda como león rugiente buscando un orificio en la iglesia para los débiles devorarlos. Hay que estar alerta en eso. Luego nos enredamos en cosas triviales, en cosas que no valen la pena. Si uno les pone un nombre o un número o una cantidad, no valen la pena. Hay que estar, hermanos, alerta, despierto, porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Los muertos ya eran de él, el Sartre. Los muertos ya no había que hacer ningún trabajo con ellos. No, los moribundos, hermano. Estos eran. Por eso el Señor les dice ser vigilantes. No era la prevención de vigilar su vida, no era para toda la iglesia. Los otros ya estaban muertos. Pero eso, habría que cuidarlo. Por eso hay que cuidar la iglesia. Porque luego a veces uno se da cuenta de que hay debilidad, de que hay dolor, de que hay necesidad de que alguien, hermano, le dé la mano al cristiano. Y ya no en lo físico, en lo espiritual, aunque también en lo físico llega a estar, hermano, o sea que necesita ayuda. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo, hermanos, alerta es la muerte que llegará a ellos, la muerte espiritual. Pero también hay una palabra allí en el capítulo 3. ¿Qué encuentra allí en el capítulo 3? De Apocalipsis, volvamos allá hacia el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 3, por eso el reto que tenían Apocalipsis 3:3. ¿Quién lo lee? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no saldrás. ¿A qué hora vendré sobre ti? Miren, acuérdate, miren, el Señor
qué sabio es. Cómo despierta la atención de alguien que se está durmiendo. Espiritualmente y físicamente. Es el Señor quien despierta la atención de alguien que se duerme. Porque alguien que se duerme está muy próximo a morir. En el sentido espiritual. Dice, acuérdate de lo que has recibido. Y con esta palabra del Señor, ¿a dónde nos lleva el pensamiento? ¿Qué recibieron ellos? Hablando espiritualmente, porque el Señor ahorita no está diciendo que tiene necesidad de alimentarse, que tiene necesidad económica, que tiene necesidad porque los persigue. Esto no, porque ni siquiera los judíos, hermanos, les habían puesto esa atención de perseguirlo, como a las otras iglesias que hemos pasado. ¿Qué tienen que acordarse? ¿Qué recibieron? Porque cuando a uno le dan algo, es porque alguien te aprecia o quiere, hermanos, tener esa atención, más cuando cumples años o cuando haces cosas bien o simplemente porque te quieren regalar algo. Y luego, hermanos, uno no pone atención y pone esa dádiva, ese regalo en cualquier parte, o se echa a perder o se pierde y ni siquiera nos acordamos qué era. Alguien me dio esto. ¿Qué es lo que tenían que recordar? A ver, vamos a tomarlo para nosotros. ¿Qué recordamos? ¿Qué nos dio el Señor en los primeros días que Él nos tomó como sus hijos? ¿Qué nos regaló? ¿No regaló nada? Y no estoy forzando, solamente estoy viendo qué recordamos, qué regalo nos dio el Señor cuando venimos El perdón. arrepentidos de nuestros pecados y dispuestos a hacer nuestro el sacrificio de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Eso es lo primero que el Señor nos regaló en Cristo, desde mucho antes también. Así directamente el Señor pone a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le creemos se pierda la felicidad. Pero particularmente, personalmente, Él nos regaló el perdón de pecados. Porque ninguna tienda, ninguna autoridad, en ningún otro país, ni en ninguna otra persona humana tiene el poder de perdonar pecados. Eso no. Y si nos perdonó los pecados, dos cosas. Seguro que me enseñó a perdonar. Seguro que lo primero que le aprendí del Señor es su perdón. Y eso me queda claro, el perdón a los demás. Muchas cosas que abarca, hermanos, y que encierra el Señor Jesucristo haya muerto para la remisión. Pero también el Señor perdonó todo lo impío que era. Todo lo que era. Y si usted se cree, o alguien se cree que era menos pecador que yo, pues yo le diría que estamos igual. Porque imagínense, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántas veces nos hemos tropezado con algo que podemos dar, con algo que podemos hacer y no lo hacemos? Y por esos pecados grandes y chiquitos, según los ojos humanos, murió nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo. Pues acuérdense, guarda las cosas, acuérdate de lo que has recibido. Y lo que has recibido es un mundo de bendiciones, les diría el Señor en Sardes. Acuérdate de eso. Porque luego, hermanos, el asunto aquí es de que se nos olvida
Y se nos olvida que tenemos la mirada a ver qué bonito, a ver qué alcanzamos, a ver qué logramos. Cuando nosotros para pertenecer a la iglesia, solamente porque el Señor nos recibe. Porque si fuera en cuanto a lo económico, si fuera en cuanto a la sabiduría o al conocimiento académico, el apóstol Pablo ya sería para Dios, ¿no? Porque tenía mucho de qué vivir. El apóstol Pablo, fíjese, mire cómo debe uno de acordarse. El apóstol Pablo, toda esa opulencia económica, todo eso que él podía tener, ese conocimiento y esa amistad en las altas élites de la autoridad, lo tiró a la basura. Y se acordaba de lo que había hecho el apóstol, y lo decía cuantas veces había oportunidad, y comentaba y decía de su conversión. Y dentro de eso puso su fe en el Señor y lo tiró todo y lo consideró y lo tiró a la basura. Pero ahora el apóstol Pablo dice, o diría en su momento, he aprendido a vivir. Es que eso aprende uno como hijo de Dios. He aprendido a vivir teniendo, pero también he aprendido a vivir. Eso había olvidado de su era para la iglesia en Sardis, de los que son moribundos, de los que estaban aquí, de los que podían oír, de los que podían apreciar, porque los otros ya estaban muertos. Nadie se pone o ingenuamente se pone a platicar con los muertos. O diría Pablo que unos duermen y otros ya se murieron. Nadie que esté en su sano conocimiento se puede o platica con uno que esté dormido. Yo, si me encuentran platicando con una de mis hijas o con donde hay más confianza, con mi esposa y donde tengo la oportunidad de verla dormida, ¿estás platicando con quién? Pues con ella, pero si está dormida, que no puedo hacer yo, no va a ser ella. El ingenuo. Y el Señor estaba hablando con nosotros. Entonces, hermano, por eso había que acordarse. También puede, es una posibilidad de que ellos, hermano, de que ellos habían puesto, los que estaban por morir, ellos ya habían puesto la vida en él. ¿Cómo aprender? ¿Cómo apreciar a Dios? ¿Cómo reconocer el amor de Dios si ya nunca lo vieron? O también iban, hermanos, a las reuniones con la iglesia sin Biblia. ¿Para qué? Era un mero formulismo el de ellos, hermanos, el acudir a las reuniones con la iglesia. No era ya un hábito, era una costumbre, porque ya no llevaban Biblia, porque ya no leían si la llevaban, porque ya no les interesaba, hermanos, el estar escuchando la palabra de Dios, porque si no le interesaba lo que Dios decía en su palabra, por menos les interesaba lo que Dios. Pero como vimos allá en el Antiguo Testamento, hermano, Ezequiel debía hablar para que rectificaran su camino. Oigan o no, atiendan o no, porque si no lo haces,
la sangre de ese injusto despecador, yo voy a hacer por ti. Hermanos, es que todo esto que parecen cosas tan de todos los días, es importante. A ver, venimos a adorar al Señor, este es el día de adoración. La verdad. Y otra vez, sin poner tendencia. ¿Cuánto tiempo me conservo despierto en la vida? ¿Cuánto interés le pongo a la palabra de Dios? Aunque no sea el mejor predicador hablando de mí, algo bueno ha de sacar. ¿Y sabe qué? Cuando uno pone atención, hasta saca cosas que no debemos. Hasta en eso se aprende. Cuando uno anda en el mundo y escucha esas palabras tan fuera de orden, así como se trata el mundo ahora, uno tiene que vivir para no hacer lo que lastima a los demás. Pues las cosas de Dios quiere ser que nos previene que una oído entre por otro sale, porque no ponemos atención. Porque sí están las campañas, hermano, están súper llenas del edificio, porque viene un predicador de fuera y no trae la palabra de Dios como nosotros aquí en la casa. Para mí es solamente la curiosidad, porque dicen que predica muy bonito el hermano y es muy esto y muy lo otro, muy fiel. Puede serlo, no lo dudo. Pues ayúdenos a hacer los mejores predicadores con su atención, con su respeto a la palabra de Dios. Es para el bonito, imagínense si ya no les taladraba el cerebro las primeras cosas que ellos escucharon, por lo menos el predicador. Y es urgente, o era urgente, primero para ellos, que escucharan la exhortación del Señor Jesucristo. Porque miren lo que dice Hebreos capítulo 2, para nosotros también, para nosotros. Porque Sardis, pues, ya tenía ahí su mensaje, tenía lo que el Señor les estaba diciendo. Pero nosotros, usted puede decir, pues yo ni de Sardis hoy, ni sé dónde está. No, ya no está. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. ¿Por qué tiene uno que estar atento? ¿Por qué tiene que estar vigilante? ¿Por qué tiene que acordarse de las primeras cosas? Dice el versículo 25, hermana Daniela. Mira, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hay que estar vigilante. Hay que tener cuidado. Porque si desecha uno la palabra del Señor, pues entonces usted va a decir, no, ¿qué me enseñas tú, predicador? Por la palabra de Dios. Lo que te enseño es la palabra de Dios. Y lo que le estoy enseñando ahora para que estemos alerta, dice el escritor a los hebreos, a la iglesia actual, hermanos, a la iglesia actual, mirad que no deseches, que no tires, que dejes de tenerle interés a las cosas, hermanos. Dice la escritura, al que habla. ¿Y de dónde era la voz, hermano? ¿De quién era la voz para ellos? Para a quien amonestaba y advertía el
una voz celestial. Era una voz celestial. Y la voz, yo lo pongo, y la pone el hermano José, y la pone el hermano Jorge, pero la palabra es celestial, hermano. Por eso nosotros con toda responsabilidad necesitamos conocer esto los predicadores, para que cuando vengan las preguntas podamos, hermano, darle luz a la palabra de Dios para que no sea desechada. Pero en Sardis, hermano, está muy enojado por dejar de alimentarse con la palabra de Dios. Ya, termino, hermano. Pero hay tantas cosas, hermano, que podemos ver que para la siguiente ocasión, si Dios me presta la vida, lo siguiente que vamos a ver, hermanos, es trata de el escritor, hermanos, el mensaje más bien a la iglesia del Santo era despertar la curiosidad, la atención, no la curiosidad, la atención a la palabra de Dios. Porque si no velas, lo siguiente que vamos a ver, del 3 horas. Qué terrible, hermano. Porque si no velas, entonces del 3 horas. Y cuando el Señor, el Todopoderoso, el que lo puede todo, venga sobre algo o sobre alguien, hermanos, es complicado. Imagínense que el Señor venga sobre mí, cualquiera de las formas que tiene para ejecutar, para ejecutar. Imagínense qué puede venir sobre mí, en la ira de Dios. Quienes previenen la iglesia de Santos, aunque estaban muy nuevos, si no eras, tendré sobre. Imagínense una losa por caerse, quítese, se mata. Eso me mata. Pero el Señor dijo: vendré sobre. Que Dios nos proteja. Y que nosotros hagamos todo lo posible porque el Señor no descargue su vida. No sobre la iglesia, sino sobre nosotros. Como cristianos individuales, pero también como iglesia. Dios sabe. Correctas cosas caer en las manos de Dios. Dios les bendiga.